Bien, la investigación que hicimos sobre grasas y aceites en panificación. Me llamo Fabiana Torres. Y yo soy Ana Luisa Rodríguez. Estuvimos viendo cuáles son las grasas, aceites en panificación. Pero para saber, primero vamos a definir qué son las grasas, en qué consisten. Las grasas son lípidos, ¿sí? Y están formadas por triglicéridos, formadas por 3 moléculas. Ácidos grasos y una glicerol o glicerina. ¿Tá? Pero ¿cuál es la diferencia entre ellas? Depende de un tipo de ácido graso que la compone y determina el número de átomos. Esos átomos tienen enlaces simples o puede haber dobles enlaces. Ahí va. La composición orgánica es carbono, oxígeno y hidrógeno. Bien, hay diferentes formas de clasificación. Es decir, las grasas y aceites son una, pero se puede clasificar de distintas formas. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, Ahí va. Tenemos de origen animal y origen vegetal. Las vegetal son de frutos y de semillas. Y las de origen animal, por ejemplo, como las que contienen la carne de vaca. sí, o de cerdo también. O de cerdo. Pero también están la palta, también puede ser, pero también puede ser por el punto de fusión. ¿Qué quiere decir el punto de fusión? Es cuando una grasa pasa de un estado sólido a uno líquido. Y ahí tenemos, si es líquido, sería ¿cuáles? Los aceites. Claro. En cambio, las grasas a temperatura ambiente se mantienen sólidas. Bien, tenemos los puntos de función, tenemos los aceites y tenemos las grasas. Las aceites son las líquidas y las grasas son las sólidas en temperatura ambiente. Según sea una grasa se encuentra en forma natural, son las aceites, la de girasol, la de soja. También la grasa de vaca. La grasa de vaca. Y después tenemos las trans, que son las margarinas, por ejemplo, que precisan una industrialización. Claro, se han realizado en forma artificial. Por eso decimos que están las naturales, que se encuentran en la naturaleza, y están las que están hechas por el hombre en forma artificial para optimizar el uso en la alimentación. Pero eso tiene otras consecuencias, ¿no? Claro, en la salud. Exactamente. Ahí va. Las saturadas, la composición. Claro, aquí tenemos una gráfica donde mostramos lo que contiene la grasa de coco, la mantequilla, por ejemplo. La grasa saturada en la grasa de coco es la que contiene más. Claro, y esas a temperatura ambiente se mantienen en un estado sólido o semisólido. Pero si podemos observar otro tipo de aceite, por ejemplo el de oliva, tiene básicamente grasa monoinsaturada. Bueno, voy a continuar explicando un poquitito lo que estaban explicando las compañeras. Mi nombre es Yesibel Santurio, ¿sí? Y bueno, voy a explicarle, acá tenemos una imagen, ¿verdad?, de las cualidades que deben tener las grasas, pero primero identificarle que hay grasas esenciales, ¿tá? Grasas importantes para el organismo, que nos brindan ácidos grasos esenciales, ¿tá? Como por ejemplo el aceite de oliva, algún tipo de semillas, ¿tá? Todas esas son beneficiosas, grasas beneficiosas para la salud. ¿Ah? Las que son malas para la salud, o por ejemplo, como nombraba mi compañera Fabiana, es las grasas trans, que son las que son elaboradas por el hombre. Lo que pasa es que las grasas en general han tenido muy mala publicidad, entonces, y eso en realidad es beneficioso en cierto grado, ¿no? Lo que no es bueno es el exceso de las grasas, pero participan en la formación de hormonas, energéticamente. Claro. Ahí está. Sí, su consumo debe ser limitado, ¿tá? No consumir en exceso, como decía la compañera Ana también,
¿tá? Hay algunas beneficiosas, no son todas las beneficiosas para la salud. Y bueno, en el otro video que hagamos, en las carnes, por ejemplo, que tuvimos que hacer una investigación, hay una de las grasas que son beneficiosas para la salud. Después ya le vamos a contar. Bueno, las cualidades que debe tener las grasas en este punto, hay que tomar en cuenta su punto de fusión, ¿tá? Que hoy lo nombraba Fabiana también, ¿sí? Que acá lo tenemos presente, ¿tá? Que es cuando la grasa cambia su estado, ¿tá? A temperatura ambiente. Por ejemplo, pongamos un ejemplo, una manteca a temperatura ambiente en cierto momento, y si hay una temperatura un poquito elevada, cambia su estado casi a líquido. Ese punto, ese cambio es el punto de fusión, por ejemplo, de esa grasa, y así del resto, ¿tá? Después hay que tener presente el poder de cremado que tenga cada uno, que es la capacidad de retener aire, ¿tá? Cuando se baten y se mezclan con los demás ingredientes. Esa es otra cualidad que hay que determinar, que hay que tener en cuenta a la hora de utilizar esas grasas, ¿tá? Se debe tener en cuenta la humedad también, porque en toda la variedad de grasas que vamos a presentar hay una diferencia en el contenido de humedad y de agua también, ¿sí? La plasticidad del producto, que sea manejable, ¿tá? Que nos permita trabajar fácilmente la masa, ¿tá? Y que nos deje un estirado fácil, ¿sí? Y también sabemos que le da brillo a esa masa, ¿tá? Por ejemplo, una masa brioche o una masa a base de bastante manteca queda muy brillosa, ¿tá? Después la acidez libre, ¿tá? Que es una característica química que tiene directamente las grasas, ¿tá? Y que eso también muestra cómo fue hecha, realizada esa materia prima, ese aceite o esa grasa. Si está bien elaborada, ¿no? Sí, puede ser, exactamente. Ana. Y después el punto de humeo, ¿tá? Que también tiene las masas al levantar, al darle las grasas al darle temperatura, cierta temperatura, ¿sí? Se hace una sustancia visible que es la acreolina, ¿sí? Y que desprende un humo. Bueno, vamos a seguir explicando un poquito más de la característica de las grasas. Ahora les vamos a hablar de las funciones de las grasas, ¿sí? Vamos a pasar el PowerPoint, ¿tá? Y ahí nos dicen las 4 funciones que tiene, ¿tá? Una de ellas es la lubricación, ¿tá? Que eso nos ayuda que reduce la formación de red de gluten, ¿no? A que no se forme tanto el gluten. Sabemos que el gluten es una proteína que le da elasticidad a la masa. Cuanto más medio graso tiene, menos elasticidad va a tener esa masa o le va a costar mucho más generar gluten. ¿Sí? Bien, lubrica la masa en el amasado, incorpora la grasa, incorpora el aire, ¿no? Sí, tiene función aireadora, ¿sí? Estabilizadora también, ¿sí? Y conservadora también, ¿tá? Esas son las 4 funciones que tienen las grasas. A ver, y estabiliza la masa, la grasa. Buenas noches, mi nombre es Claudia Domínguez. Yo voy a hablar sobre tipo de grasas. Tenemos las grasas, la manteca o mantequilla, que se puede nombrar de las dos maneras. Comúnmente manteca se le llama en la zona de Uruguay, Paraguay y Argentina. Es un producto que se extrae de la leche, de la crema de la leche de vaca. Se somete a un tratamiento, se obtiene a través de un batido, luego se lava y luego se amasa hasta lograr el producto final. Después tenemos la manteca clarificada o ghee, también se le llama, que se obtiene sometiéndola a temperaturas, pero se hace un proceso muy lento. No se puede ponerle a una temperatura muy alta. A medida que se va derritiendo y se va obteniendo esa manteca clarificada, vamos a irla espumando para lograr el producto que deseamos. Bueno, seguimos contando qué otro tipo de grasas hay. En este caso yo le voy a explicar, voy a hablar de la margarina, ¿tá? Eso es una grasa trans, una grasa elaborada por el hombre, ¿sí? Industrialmente, y fue hidrogenada, ¿tá? Sabemos que esa es una grasa saturada, ¿tá? Y no es beneficiosa para la salud, ¿vale? Sí, después otro tipo de grasa que tenemos también saturada es
pero esta es de origen animal, es la manteca de cerdo, muy usada antiguamente. Ahora no se usa tanto, sí en las zonas rurales, pero se saca de los tejidos adiposos del cerdo, es muy blanca, pero bueno, justamente por las consecuencias que tiene hacia la salud, no se usa tanto en panificación actualmente. Bien, algo importante para explicarle de las grasas trans, ¿sí? En este caso son las dos saturadas, pero la única trans elaborada por el hombre es la margarina, ¿sí? Y el resto de las grasas trans es que fueron preparadas también porque tienen mayor, por ejemplo, durabilidad en los productos. Entonces los productos envasados como las papas fritas, las papas chips, esas que encontramos en el mercado, no les deja con el tiempo gusto a rancio. Eso es importante aclararlo también de las grasas trans. Y por eso fueron creadas, pero no son beneficiosas para la salud, todo lo contrario. Que en el caso de la del cerdo, al estar en contacto con el aire, se oxida más fácilmente. Y no, que además en el caso de las grasas trans se hace, como ya dijimos, de grasas insaturadas como el aceite, pero actualmente también se hace de mezclas. Exactamente. Bueno, también tenemos las aceites vegetales, que son extraídas de las semillas o de las partes de las plantas. Están compuestas por lípidos y por ácidos grasos de diferentes tipos. Como conclusiones, tenemos que el cuerpo no genera los ácidos grasos esenciales, por lo tanto los tenemos que consumir y lo vamos a encontrar en las grasas animales y las grasas vegetales. Bien, otra de las conclusiones, que la grasa en la panificación, en los panes, los bizcochos, hacen que dure por más tiempo, que se conserven por más tiempo. Y también lo que se emplea son grasas saludables. Por ejemplo, se regula mucho el uso de las grasas trans. Bueno, vamos a concluir explicando un poquito que es uno de los ingredientes más importantes en la masa también, ¿verdad? Como aquí dice y pusimos, es nuevamente que hoy hablamos que lubrica, da sabor, da color, da textura, suaviza, airea, estabiliza en la masa, conserva y la hace más deleitable. Todos aquellos productos que contienen grasa en su contenido son mucho más sabrosos. Eso como cierre para este trabajo de grasas y la compañera. Pero esa grasa tenemos que tener cuidado cómo la usamos, ¿sí? En la cantidad, la elección, pero también dónde la almacenamos y al lado de qué producto. Eso es muy importante, qué tratamiento se le da para que el producto final sea apetecible para el consumidor.